Hola, mi nombre es Ana Franceschi, estoy en la asignatura Comunicación y Tecnología Educativa. En el día de hoy les voy a presentar el tema Teorías del Procesamiento de la Información. Dando inicio al tema, les presento lo que es el procesamiento de la información, los antecedentes. Empiezan a gestarse sobre todo entre 1920 y 1960, como consecuencia de dos grandes grupos de Estados Unidos y Gran Bretaña. En Estados Unidos las investigaron y analizaron diferentes patrones de conducta para llevar a cabo una gran tarea. Y el otro grupo, que es Gran Bretaña, elaboró un análisis de las situaciones reales y la importancia de los esquemas como los elementos que permiten comprender la conducta de cada individuo. Continuamos con lo que son los principios de las teorías. Las teorías del procesamiento de la información de la memoria humana toman la computadora como ejemplo. ¿Por qué? Igual que la computadora, la mente humana recibe información, realiza operaciones para cambiar su forma y contenido, la almacena y la recupera. Entre los principios también tiene que es una actividad de mente humana que implica la recepción, el almacenamiento y el uso de la información. Entra lo que es la memoria sensorial, que es un sistema que conserva la información sensorial durante un periodo muy breve. La percepción y la interpretación de la información. La perspectiva cognitiva considera el aprendizaje como la ampliación y la transformación de la comprensión, ya que poseemos y no como el simple registro asociados en los espacios en blanco del cerebro. Entre los principios de la teoría también está el de Gestalt, el de prototipo, el de la atención y la enseñanza, la automatización, la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, el ejecutivo central, el buco fonológico y la agenda visoespacial. ¿Qué nos dice? Que es una actividad de la mente humana que implica la recepción del almacenamiento de la información, el uso de la información en un momento determinado. Conserva la información durante un periodo muy breve. La percepción e interpretación de la información. Interpreta la información obtenida. Está también lo que son los principios de la teoría, que son la carga cognitiva intrínseca, que son los recursos requeridos de toda propia tarea independientemente de otros estímulos. La carga cognitiva extraña, esta nos explica que los estímulos son irrelevantes para desarrollar alguna tarea. La carga cognitiva pertinente, esta nos explica que es un proceso profundo de la información, relacionado con las tareas en donde se incluyen los conocimientos previos para desarrollar una nueva tarea o un problema. Y se da lo que es el repaso del mantenimiento, que es cuando la información está en nuestra memoria y podemos repetirla a uno mismo y así sigue repitiéndose hasta mantenerse en una memoria de trabajo. El repaso elaborativo es considerar la información de la memoria del trabajo y se asocia con algo que uno ya conoce. Aquí se da lo que es el agrupamiento, que es la reunión de fragmentos de los individuos dados en unidades más grandes. Este se hace muchas veces más difícil. La forma de agrupar información es, por ejemplo, cuando se dan las letras del abecedario, que memorizamos hasta 15 letras del abecedario. Continuamos con lo que es el papel de docente y la captación y el mantenimiento de la atención. ¿Cuál es el papel que conlleva el docente? Pues el docente utiliza señales, evita conductas que distraigan, da instrucciones breves y claras entre las transiciones, asegura que el propósito de la lección sea clara para los alumnos, incorpora variedad de curiosidad y sorpresa, formula preguntas y ofrece marcos de referencia, cómo van a estudiar y cómo lo van a utilizar. Dentro del papel del estudiante tenemos que el estudiante debe ser activo y proactivo, capaz de procesar, capaz de enfrentar y interpretar, elaborar su aprendizaje a través de lo aprendido, ser responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Aquí están lo que son los recursos, que son la atención, la concentración, el análisis, el síntesis, el discernimiento y la memoria. Dentro de estos está lo que es el discernimiento, que es el juicio por el cual las personas percibimos y declaramos diferentes cosas. El síntesis, que es el resumen o sinopsis de una bitácora que queramos expresar o describir. El análisis, que es el estudio profundo de un problema. La memoria, que es la función del cerebro que nos permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias basadas. Y concluyo diciéndoles que considero que los procesos de enseñanza y aprendizaje en cuanto a la evaluación es una actividad formativa en la educación para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El docente debe contar con herramientas que apoyen al estudiante para lograr un proceso de aprendizaje efectivo donde su desarrollo, su capacidad sea crítica y reflexiva.